Hola, hola, sí. Pregunta de cívica, geografía. He tenido problemas de conectividad, me tenía que cambiar de equipo. Tengo una duda respecto al tercer examen que se dio y quisiera ¿Ya? mandarlo por el chat, por favor. Ok, sí, puedes enviarlo. Mm, mm, A ver, no veo todo. Listo, Miss. Vamos a ver el chat, a ver. Ya, a ver. Mm, Ya. Esta de acá es, ¿no? Un poquito. Ya, dice los ministerios reunidos. eh, Forman en su conjunto el Consejo de Ministros. Ya, que tiene un presidente, ¿ya? Que puede ser un ministro sin cartera y se desprende como el segundo portavoz, se desempeña, perdón, como el segundo portavoz del gobierno, segundo portavoz, ya. Claro, los ministros son, entre ellos, ¿no? A elección, ¿no? Hay un presidente del Consejo de Ministros, un presidente de la PCM, ¿cierto? Creo que eso fue la sesión 13, 14, si no me equivoco. Entonces, dice acá, autorizado por el gobierno. Con respecto a las atribuciones del Consejo de Ministros, indique el valor de verdad o de falsedad de los siguientes enunciados, ¿no? Ya, a ver. Dice uno, enunciado uno, ratificar los decretos supremos con el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, con- constatando en actas. Eso es verdadero, ¿ya? ¿Ahí tienes alguna duda? Justito eso era mi duda porque, bueno, mejor dicho todo, porque yo había ¿Ya? marcado la C y en el solucionario salió que era la D. O sea, Ok. todo al revés lo hice. Y la uno dice que es falso. La uno es falsa. Según la opción acá, la C es verdadera. Y según la D es falsa. Ajá, Esa pregunta está, esa pregunta está en algún solucionario, perdón, en algún material de cívica. sí, Miss, es justo el examen, este tercer examen que hubo. Esta semana han subido el solucionario y he estado revisando el solucionario. Ya. Pero acá estoy viendo que la alternativa en esa pregunta, a ver, déjame ver un segundo. Mm, 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 sí. Vamos a ver acá. A ver, acá tengo yo el solucionario, pero vamos a ver mejor. Ya, aparecen mis ministros, ¿no? Sí, mis ministros. Mm, mm, mm. Eso hemos tocado hace poco, si no me equivoco. Sí. Eh, También falló el solucionario, pero no sé si es- ya, a ver. Tú sabes que sobre eh, los ministros hay, ¿no? Cada cartera que tenemos acá hay un ministro y a elección, ¿no? Hay un presidente del Consejo de Ministros. Entonces,
básicamente el Poder Ejecutivo, ¿no? Que está emanado, del cual emana tanto la Presidencia de la República, que es la presidenta, el Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, que está llevado a cabo, dirigido por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros propiamente dicho y las entidades del Poder Ejecutivo, ¿ya? Esa es la estructura del Poder Ejecutivo, ¿ya? Ahora, en cuanto a ver, voy a repetir tu pregunta. En cuanto a a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? El presidente, pues, el que es elegido, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Es el que tiene el responsable de coordinar todas las políticas, todas las acciones que se van a realizar a nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? Como por ejemplo aprobar leyes, aprobar decretos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Mm, ya, entonces, y el presidente del Consejo de Ministros es después, pues, es el segundo del presidente de la República, en este caso de la presidenta. Es el portavoz autorizado del gobierno, ¿no? Y él es, el presidente del Consejo de Ministros, es quien refrenda los decretos legislativos, decretos supremos, decretos de urgencia y otros que señala la Constitución, ¿no? Entonces, si nos basamos en la pregunta que está acá, está un poco confusa. Acá dice, ¿no? Ratificar los decretos supremos con el voto aprobatorio con la mayoría de los miembros constatando actas, la 1 es verdadera, ¿ya? La 1 es verdadera. El enunciado 2, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta directamente el presidente de la República, también esta de acá es falsa. ¿Quién ratifica cuando el presidente decreta un estado de urgencia? ¿Quién ratifica? El Pleno, el Congreso. Por eso es falsa, ¿ya? Aprueba los Sí. decretos de urgencia, el Pleno, o sea, el Congreso. O sea, si los saca el presidente, luego lo refrenda el Pleno del Congreso. Por eso esta opción 2 es falsa, ¿ya? La tercera, tomar decisiones sobre asuntos de interés público, refrendando los actos de presidente de la República, también esa es verdadera, como te acabo justamente de mencionar, ¿no? Ellos refrendan los asuntos de todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo. La 3 es verdadera, ¿ya? La cuarta, aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al presentarlos ante el Congreso. ¿Eso les compete es competencia de los ministros? No, eso no es competencia de los ministros. Ellos no aprueban, es falso. Aquí la opción correcta es la C, verdadero, falso, verdadero, falso. Y está en el material, en tu material que tienes, creo que es la sesión 12, 13, creo que es, la sesión de cívica en la cual se habla del Ejecutivo. Ahí está todas las funciones de los ministros. Entonces, en esta pregunta que me estás señalando 60, es la opción C, es la verdadera. Se equivocaron en el solucionario, ¿cierto, Miss? Sí, puede ser. En solución, ¿qué alternativa dice? ¿La La D? de, ajá, lo que está de verde. Dice, a ver, ratificar los decretos supremos con el voto aprobatorio de la mayoría. La segunda, o sea, todo al revés, ¿no? Verdadero. Aprobar los decretos legislativos y los decretos. Déjame compartir para que te quedes un poquito más, a ver, déjame buscar, déjame compartirte el material. A ver, Está vamos a bien, Miss. compartir acá, de Cívica, ¿ya? Para que esté un poquito más resuelto, por decirlo así, ¿ya? A ver, ¿vale? Voy a compartir Cívica. A ver, creo que está en la 3 de 12, vamos a ver. Está un poco más explícito. Ujú. Vale.
Y ahí estoy compartiendo el material, ya que veas lo que dice en sí, ¿no? Ah, ahí está. Material de base. Ahí estoy compartiendo. Me hizo Ujú. una consulta. Sí, dime. Este, sobre los decretos legislativos y los decretos de urgencia los aprueba el Congreso, ¿no? Ah, Lo refrenda, claro. O sea, lo refrenda. lo puede emitir, sacar el presidente, porque son urgencia, cuando pasa algún eventual desastre o catástrofe, y luego lo refrenda o a ver, ¿cómo se dice el término? Claro, eso emana del Congreso, pero como es de urgencia, ¿no? Porque el presidente lo emite porque está en un estado de, como fue el año pasado, por ejemplo, que pasó la inundación en Piura, ¿no? Le emitió el presidente y luego lo canalizó el Congreso. Al final el Congreso lo refrenda. Ya, ahí También está el los Ejecutivo. decretos Sí, legislativos, dime. ¿cierto, Miss? ¿Cómo? Los decretos legislativos también, ¿cierto, Miss? Sí, los decretos legislativos también. Acá estás viendo, sí, ¿no? En pantalla, ¿no? Sí, Miss. Ya, mira. La estructura ya ahí está bien claro, ¿no? La presidencia, el presidente, el Consejo de Ministros, la presidencia, el Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas que emanan del Poder Ejecutivo, ¿ya? Y acá está lo que justamente viene la pregunta. eh, Está, funciones, eh, ve dónde están los ministros. Ujú. El presidente, ¿no? Que emana del Ejecutivo, es quien va a dirigir y aprobar la política general, ejerce derecho de iniciativa legislativa, o observa o promulga las leyes aprobadas del Congreso. O sea, el Congreso emite leyes y al final las aprueba él, el presidente o la presidenta. Ya tiene un plazo, incluso un tiempo. Si en ese plazo, en ese lapso de tiempo, la presidenta no lo firma, no lo aprueba, ¿quién lo firma? ¿Quién es el segundo? El Premier. El presidente del Consejo de Ministros, de la PCM. Él lo firma. Se da por aprobado, porque hay un plazo. ¿Ya? También entre sus funciones también está administrar la hacienda pública, dictar medidas extraordinarias. Acá está, ¿no? Dictar extraordinarias cuando hay un eventual suceso o algún eventual, alguna ocurrencia. Entonces saca el presidente un decreto de urgencia, ¿no? Pero esto es refrendado, ¿no? Por el Congreso, por el Pleno del Congreso. Nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos también es la función del presidente, ¿no? Entonces, acá está el Consejo de Ministros, ¿no? Los ministros los nombra ¿quién? ¿Quién nombra a los ministros? El presidente, ¿no es cierto? Presidente, ¿no? Sí. Entonces, esto lo preside ¿quién? El presidente del Consejo de Ministros, que es elegido por el presidente de la República, ¿no? Y corresponde al presidente de la República presidirlo cuando convoca o asiste a sus sesiones. También tiene a cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos, ya, el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus atribuciones? Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Ellos aprueban el Consejo de Ministros, ¿ya? También aprueban los decretos legislativos y los decretos de urgencia. ¿Quién? El Consejo de Ministros. ¿Ya? Decretos legislativos y de urgencia, que quien los dicta, el presidente de la República. Y también adoptan decisiones sobre asuntos de interés público también, ¿no? Porque justamente pues, el Consejo de los Ministros son elegidos por el presidente, entonces ellos le deben, ¿no? Esa confianza tienen. Entonces ellos son los que van a aprobar todo lo que el presidente emita, pues, ¿no? Ya sea de decretos legislativos, de urgencia y todo eso, ¿no? Que luego Miss, son... Dime. Miss, entonces en la pregunta que le mandé, la 2 está bien entonces, porque Sí, usted me está dijo, bien. ah, Sí, ya. está bien. Estamos analizando acá el PPT. Sí, está correcto. Ujú. Está correcto. Entonces el Congreso es el que no aprueba los decretos legislativos y los decretos de urgencia. Lo refrenda.
Ah, lo refrenda. Lo refrenda, ajá, lo refrenda, sí. ¿Cómo, cuál es la diferencia entre aprobar y refrendar? La diferencia es que es como cuando tú, por ejemplo, a ver, literalmente vemos qué significa refrendar. Cuando, por ejemplo, yo hago un documento de, por ejemplo, que quiero que nadie, que nadie lo puede emitir, solamente yo nada más. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo lo saco, no sé, tu firma, por ejemplo, tu documento que tienes, que te has hecho un poder simple, yo pongo tu firma y firmo y luego tú lo refrendas. Es como una autorización, ¿no? O un documento a través de una firma que luego va a ser subsanada, como subsanada, esa es la palabra exacta, subsanar, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Literalmente es que es algo que tú estás corroborando. Entonces, el Consejo de Ministros lo aprueba y el Pleno, el Congreso lo va a corroborar simplemente, ¿no? No es que lo va a desaprobar, lo va a corroborar, o sea, lo va a refrendar. O sea, es como que está válido y ellos van a decir, ah, sí está válido, es válido. Algo así, ¿entiendes? O sea, no lo puede anular porque ya lo aprobó el Consejo de Ministros. Simplemente lo refrenda, lo corrobora. ¿Sí? Ah, sí, sí, mis. Ok. Gracias. Entonces, ahí están entonces es la opción que tú me acabas de decir ahorita, es verdadera. Sí. Ujú. Entonces, está todo acá, por ejemplo, ¿no? Acá están las funciones, atribuciones, ¿no? Y acá también está, por ejemplo, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, coordina políticas nacionales, sectoriales, ¿no? Relaciones con los demás poderes del Estado, y su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Es el portavoz, es el segundo del presidente de la República. Entonces, él es el presidente del Consejo de Ministros, es quien va a coordinar con los demás ministros. Entonces, es como que es como que él es el jefe de los ministros, algo así, ¿no? El jefe de los ministros. Y el jefe de los ministros, el presidente del Consejo de Ministros, refrenda, mira acá, refrenda los decretos legislativos, decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley, ¿no? Ahora, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial, ¿sí? O sea, cuando el presidente del Consejo de Ministros no lo refrenda, queda nulo. Lo dice lo dice la Constitución Política del Perú, ¿ya? Mis, Ujú. este, ya no entiendo, ya me estoy confundiendo. Entonces el Congreso también y a la vez también el Premier, solo el No, no, Premier no. Para refrenda. algunos documentos, no todos los documentos va refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, no todos los documentos. Solamente lo que señala la Constitución Política del Perú, nada más. Por Pero ejemplo, la ley, una ley. Cuando sacan una ley, quién lo aprueba? ¿Quién saca la ley? el El Congreso, Congreso. El Congreso, ¿no es cierto? ¿Y quién lo firma? ¿El presidente del Consejo de Ministros? No, no lo el firma. presidente del Perú. El presidente de la República, claro. Por eso te digo, solamente son algunos que está tipificado en la Constitución Política del Perú. Ah, Algunos. sí, ¿Ya? Algunos. En este caso, solamente los decretos, tanto legislativos como de urgencia, lo refrenda el presidente del Consejo de Ministros. Y ahí dice bien claro, ¿no? Según lo que señale la Constitución Política del Perú. Está, o sea, está tipificado en la Constitución. Porque recuerden que estas temáticas están, pues, todas son extractos de la Constitución Política del Perú. O sea, no se puede salir porque está en la Constitución. O sea, lo dice la Constitución, que es nuestra Carta Magna. No es porque el presidente quiere que lo refrende el presidente del Consejo de Ministros. No, está en la Constitución. ¿Ya? ¿Quién tiene que sí. refrendar? El presidente del Consejo de Ministros. ¿Ya? Sí, mis, muchas gracias. Ya, ok, no te preocupes.
Bien, entonces tenemos las funciones del presidente de Consejo de Ministros, tal como señala en el material que se está proyectando, ¿no? Eh, es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno, acabo de mencionar, ¿no? Y refrenda los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos, resoluciones que señala la Constitución y la ley, ¿no? Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Okay. ¿Listo? Normativas del Poder Ejecutivo.
Bien, ahí estoy proyectando, a ver, sí, creo que no, no es buena señal. Abigail, ¿sí me escuchas, Abigail? Abigail, hola. Sí, profesor. A ver, ok, ya. Gestión prospectiva, correctiva y reactiva, ¿no? Ok, vamos a dejar de compartir este de acá, que es la pregunta anterior de una compañera. Básicamente estamos hablando de gestión de riesgo de desastre, ¿no es cierto? Ya. Déjame compartir el material. Ya, ok. Listo. Compartir el material. Vamos a ver lo que se... Está muy lento el internet, si no me equivoco. Ya. Ahí estás visualizando. ¿Me confirmas, por favor? Está un poquito fallando, no sé, Movistar está... Ok, bien. Ya, bien. Nos vamos a ir entonces rápidamente a lo que es el sistema de gestión de riesgo. ¿Ya? Eh, eh, ya. Aquí estamos, ¿no? Ya. La gestión prospectiva, correctiva y reactiva son tres momentos, ¿ya? Momentos. Ahora, quienes están inmersos en estas gestiones, como lo dice bien claro, gestiones, se gestiona para poder mitigar o minimizar el impacto de cualquier evento natural que pudiese ocurrir, como por ejemplo una inundación, un sismo, un tsunami, un maremoto, cualquier evento natural, ¿ya? Entonces, el sistema de seguridad de defensa nacional, ¿no? Está el ente rector es el COSEDENA, el DINI y el esto. Pero en cuanto a gestión de riesgo de desastre, ya tenemos al CENEPRED y al INDECI. Te voy a poner, ahí está. El CENEPRED y el INDECI son los entes, y el COEN también, que trabaja conjuntamente de la mano con el INDECI, son entes autónomos, ¿no? Organismos técnicos del SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que ellos van a poder trabajar, asesorar, elaborar normas, instrumentos, estrategias, planes para poder mitigar, minimizar los impactos antes, durante y después de un evento de desastre, ¿ya? Ahora, ¿quiénes se encargan de la gestión prospectiva, correctiva? Es el CENEPRED, tal como lo ves acá. No, básicamente la gestión prospectiva, ¿ya? Esas son acciones para poder evitar y prevenir un riesgo futuro. Por eso se dice prospectivo, a futuro, ¿no? Básicamente son análisis de, ¿no? Planeamientos, estrategias, planes, con el fin de qué? De poder en un futuro no muy lejano, ¿no? Prevenir un riesgo, un futuro riesgo, como lo dice bien claro acá, ¿no? Un futuro riesgo, prospectivo, por eso se llama, o sea, gestiones, planes, estrategias para un futuro, gestión prospectiva, ¿ya? Entonces, en tanto que Profesor, dime, es dime. decir, un riesgo que no existe. Todavía no existe. O sea, nos vamos a prevenir. Por ejemplo, una zona donde suele ocurrir huaico, Ya, ya. Por vendría a ejemplo, ser una Chosica. medida. Ya. Por ejemplo, una zona donde siempre hay huaicos. Yo sé que siempre ocurren huaicos, pero a veces las entidades no hacen nada. Entonces, como ya pasó el huaico ya. El otro invierno, en época de lluvias, va a haber nuevamente. Entonces, ¿qué hago? Me preparo. Pongo, no sé, mallas, muros de contención, a la población que vive alrededor, los reubico a otro lado. Entonces estoy haciendo ¿qué cosa? Una gestión prospectiva para un futuro
un huaico que se avecina al próximo año, ¿no es cierto? ¿Sí? Me suena más a correctiva. Podríamos decir que en muchos casos se ocurren ambas cosas, ¿ah? Ambos, ¿ah? Tanto la gestión correctiva como la prospectiva, porque la prospectiva, cuando tú corriges algo, ya queda para el futuro. Estás haciendo ambas, porque la gestión correctiva tú vas a planificar y vas a corregir algo que existe para que no pueda dañar más de lo que ya se dañó, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Básicamente esta gestión netamente son respuestas, ¿no? A problemas que ya existen ya. O sea, ya existe. En el caso de la prospectiva, no existe. Pueden haber zonas en las cuales de repente nunca ocurrió nada, pero igual hacemos planeamientos estratégicos en el cual de repente, por ejemplo, en el Callao, si hubiera un terremoto de tal magnitud, ¿no? Por ejemplo, esa zona es vulnerable, ¿no es cierto? El Callao es vulnerable, ¿no? Entonces, esa zona es vulnerable y por lo tanto habría que tomar acciones para un futuro, un eventual, de repente terremoto y de repente puede salirse incluso el mar. Imagínense el impacto que causaría a la población y también a lo que son las viviendas y todo eso, ¿no? A todas las zonas de infraestructura en sí. Entonces ahí estaríamos haciendo una gestión prospectiva, una gestión reactiva. Vamos haciendo acciones. Pero básicamente la gestión reactiva son respuestas a los problemas que van apareciendo, ¿no? O incluso que ya ha ocurrido ya varias veces ya. Como vemos ahí acá en la imagen, no sé si lo puedo ampliar un poquito. No, acá. Lo voy a ampliar. Acá, por ejemplo, hasta, ¿no? Por ejemplo, miren, acá ya ocurrió el desastre, ¿no? Entonces están tomando acciones, ¿no? Ya ocurrió el desastre y se están gestionando, ¿no? El mismo nombre lo dice, ¿no? Reaccionan a lo que ya ocurrió ya. Entonces se toman acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ¿no? O sea, incluso esto sería un antes, un después o durante, a ver, la gestión reactiva. Durante y después. Claro, durante y después. ¿Se ven? Es durante, en el preciso momento en el que está ocurriendo el desastre. Es durante. Y también ya, obviamente, después también quedan. O sea, son acciones que se toman durante y después de la gestión reactiva. ¿Y quién se encarga de eso? El INDECI. El INDECI, ¿no? Así como también el INDECI se encarga de lo que es la gestión reactiva, ¿no? Durante el siniestro o el evento. Sin embargo, el CNPRED se encarga de la gestión prospectiva a futuro y la gestión correctiva, que básicamente es corregir y mitigar el riesgo que ya existe ya. Profesora, ¿cómo es un riesgo existente? Por ejemplo, a ver, con ejemplos creo que van a entender mejor, ¿no? ¿Qué sería un riesgo existente? El riesgo viene asociado a un peligro, ¿no es cierto? ¿No? Porque el riesgo, ¿qué cosa es? Es una probabilidad de que algo o alguna amenaza o algo se convierta en ¿qué? No, en un desastre, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería? A ver, eh, te vas al Cerro del Pino. ¿Conoces el cerro? Ya. Te paras en la cima del cerro. Hay una probabilidad de peligro, ¿sí o no? ¿No? Porque te puedes caer y te puedes morir. Estás en riesgo, ¿no es cierto? Que ocurra un peligro. A veces se suele confundir el peligro con el riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un área en el cual, por ejemplo, la superficie, ¿no? O de repente, estamos en un área en el cual, o estamos con un zapato inadecuado, estamos en un área en el cual, pues, podríamos caernos, por ejemplo, ¿no?
en ese ejemplo, por ejemplo, esa área en la cual estamos nosotros transitando, ¿no? Sería el peligro, porque yo puedo corro el riesgo de caerme. Es una probabilidad, ¿no? Y puedo, incluso al caerme, me puedo lesionar, romperme la pierna, no sé, ¿no? Entonces, hay una probabilidad de que yo pueda correr una fractura, que sería el riesgo. Igual ocurre en las viviendas, en las zonas, ¿no? Hay zonas vulnerables y zonas no vulnerables. Entonces, a veces nos exponemos a los peligros. Por ejemplo, los que viven en el Callao son las viviendas, están en zonas de peligro. Pues son vulnerables a que ocurra de repente un terremoto de tal magnitud y se lleve todas las viviendas y haya muertes y haya todo un desastre, ¿no? Entonces, para eso están justamente las entidades como el CENEPRED, el COEN, INDECI, para poder tomar acciones, ¿no? Tanto para prevenir como para poder corregir algún riesgo existente. Ya en esa zona, por ejemplo, ya es una zona vulnerable, hay un riesgo ya existente, por ejemplo, en el Callao, ¿no? Habría que Y el riesgo reubicar, futuro. claro, y el riesgo futuro, claro. Habría que de repente reubicar a toda esa población y, ¿no? Más o menos de la parte de la marea, ¿no? Donde está la orilla, ¿no? Alejar más de la población, ¿no? Pero igual todas las zonas litorales son zonas de riesgo, ¿no? Son zonas de riesgo. Por ejemplo, en una zona normal, en una zona, por ejemplo, San Martín de Porres, o vamos a ver o las zonas periféricas de Lima, las casas son de qué? Son de material precario, de adobe, de madera, de estera. Muchos casos de material muy vulnerable, ¿no? O sea, frágil. Entonces, en un terremoto, se cae todo, ¿sí o no? ¿No? Ahí ¿por qué esa zona es vulnerable? Es en muchos casos puede ser zonas llanas, o sea, un relieve que no haya pendiente, pero la misma infraestructura de las viviendas hace que esas zonas sean vulnerables y por ende son zonas de riesgo, zonas en peligro, porque en un eventual, no sé, oleada de vientos o sismos, va a haber pues muchos heridos, ¿no? El impacto va a ser mayor que, por ejemplo, en una zona en la cual las viviendas son de material de cemento, de concreto, en la cual a lo mucho se mueve, por más que sea de gran magnitud un terremoto, vamos a hablar de un terremoto, hay muchas casas que tienen una muy buena construcción en cuanto a su capacidad a su estructura, y no se caen porque tienen una muy buena consistencia. Y no, a lo mucho se rajan un poquito. Por ejemplo, en el terremoto que ocurrió en Ica, 2015, yo estaba ahí. Yo tengo una casa en Ica, mi casa no se hizo nada, ni se rajó nada. Sin embargo, en la parte, en Ica Centro, ¿ya? Todas las casas se cayeron todas las iglesias en Pisco, en Ica, porque eran de material precario, de adobe, sin revestimiento, un material vulnerable. Entonces eran pues áreas en peligro, ¿no? De ocurrir algún siniestro. Entonces se cayeron todas las casas. A la actualidad ya hubo la reconstrucción, ¿no? Ya las casas ahora, con esa experiencia, porque hubo muchos muertos también, muchos damnificados, mucha pérdida económica, porque influye la parte económica, ¿no? Y ahora las casas que se construyeron ya son de material de concreto, de material noble, ¿no? Entonces Y un eso riesgo futuro. ocurrió. ¿Mm? Dime. Un riesgo futuro. Claro, o sea, ya se hizo la gestión correctiva y también prospectiva a la vez, ¿te das cuenta? Ahora Sí. ya de repente hay un terremoto de tal magnitud, ¿qué pasará? De repente a lo mucho se puede rajar, pero ya no va a haber como, fue todo un siniestro cuando ocurrió el terremoto 2015 en Ica. O sea, se quedó todo Ica centro vacío, nada de casas, porque todo se vino abajo, todito. Y estaban con puras carpas nada más. Eso fue la gestión reactiva, puras carpas que el Estado, ¿no? Traje, ¿no? Carpas y ahí estaban las personas, estaban ahí, perdón, quedándose ahí, ¿no?
mientras que construían todo eso. Fue todo un suceso pues grande, ¿no? Un terremoto de una magnitud de creo que 7.9 creo que fue, ¿no? Entonces, miren la consecuencia, ¿no? Pérdidas materiales, ¿no? Aparte que pierden sus cosas, las familias, ¿no? Afectan la economía, ¿no? De la familia en sí, de la región en sí, en este caso de Ica, ¿no? Entonces es todo una inversión, incluso ya se construyeron las nuevas, también, también se han reconstruido las iglesias, también que se cayeron, de un material mucho más ya fortificado, de concreto, ¿no? Y así, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, la gestión correctiva y la prospectiva. Ambos casos, en el caso del terremoto que fue en Ica. Miss, en el chat le envié una pregunta. Sí, Ahí, a ¿cuál sería ver, la clave? no veo bien, a ver, estoy acá. Ya, a ver. Ya. Ustedes saben que ya, a ver, dice, ya. A ver, al ojo nomás sabemos que la B no es, ¿no es cierto? La B no es. A ver, estimación, voy a leerlo, ¿ya? Dice, Senami da pronósticos. Ustedes saben que cuando ocurre un eventual desastre, un desastre natural, es algo que no se puede predecir. Si hay pronósticos, se puede dar como que no se puede dar tampoco, ¿ya? Senami pronosticó que se iniciarían a mediados de julio. La primera actividad puede dar, acá está incompleta creo la pregunta, ¿qué se iniciaría en julio? ¿El invierno? La primera actividad fue dar una información integral sobre cómo reforzar las casas para hacerlas más abrigadoras, ya, o sea, ¿no? Cómo hacer que sean más abrigadoras. Luego en colectivo construyeron cobertizos para proteger a los animales, ¿ya? O sea, se estaba previniendo para un invierno desolador, no sé, un invierno intenso, ¿no? Y las maestras adelantaron su programa de clases, ¿ya? La organización de los pobladores de esta comunidad es un ejemplo de organización de los pobladores, ¿ya? Gestión prospectiva, gestión correctiva. Gestión correctiva no es, estimación de riesgo tampoco no es, porque ya se evaluó que esas casas son frías, por eso se hace todo lo que se hizo, ¿no? Estimación de riesgo no es, gestión correctiva tampoco. Correctiva, a ver, evaluación de daños, no. Gestión reactiva, no. Prospectiva, a ver, puede ser prospectiva o correctiva. Mm, ya se hizo incluso se adelantó una gestión prospectiva. A ver, déjenme leer bien. Luego, en colectivo construyeron comercio para proteger a los animales de maíz, ¿no? Correctiva, correctiva. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Miss, ¿y qué le hizo ahí ver que no era prospectiva y sí correctiva? Porque ya se está realizando en el acto. O sea, no están esperando todavía que ocurra. Perspectiva siempre está a futuro. Perspectiva es sinónimo de futuro. Cuando va a ocurrir o cuando recién viene, pero ahí ya tomaron acciones ya. Incluso las clases se han adelantado. Ya, Miss, y si la pregunta solo sería, la primera actividad fue dar información integral, solo ahí sería prospectiva. Información, están evaluando daños o están estimando el riesgo. Estimación de riesgo podría ser o no, evaluación de daños no. Estimación del riesgo, están estimando porque ahí se toman las medidas, qué es lo que se va a hacer en sí. Eso es perspectiva o correctiva, estimación. La primerita, si es que solamente están haciendo, ¿a dónde Ajá, está? Si están, dar información. eso es, a ver, dar información, a ver, esto es estimar el riesgo, estimación. Están gestionando.
Están gestionando los posibles daños que pudieran ocurrir. Y dentro de, por ejemplo, dentro de la estimación está la evaluación de daños. Dentro de la evaluación, ¿no? Y se ve qué es lo que se va a hacer, qué compramos. Entonces está estimando el riesgo y no. Ahí básicamente estaríamos hablando de una gestión, a ver, prospectiva podría ser, sí, prospectiva, pues están previniendo para un futuro, un invierno asolador, podría ser. Gestión prospectiva podría ser, sí, prospectiva. Ok, por eso le dije. Ok, bien chicos, gracias por su pregunta. Siempre cuando ustedes vean algo que se avecina, es perspectiva, futuro, gestión perspectiva, ¿no? Algo que tú quieres prevenir o te vas es como que te vas al Cusco y de repente vas en junio y dices, no me voy a prevenir porque en ese mes de repente, a ver, no sé, va a fluir tal cosa. Entonces compro con tiempo. Estoy haciendo para una prospección, para un futuro. Siempre es a futuro, la gestión prospectiva. Cualquier cosa que hagas en general en la vida cotidiana también. La gestión prospectiva es cuando tú te previenes, pues, te estás previniendo para algo que va a ocurrir en un futuro, en un tiempo futuro. No, el riesgo futuro y existente no es lo mismo. El riesgo existente ya existe ya, o sea, ya está. Simplemente está, es como que está para que se active nada más. El riesgo futuro no. Miss, pero en su ejemplo de el invierno, creo que dijo, ahí Ujú. la persona ya estaría actuando para el riesgo que... En en- toda la pregunta que has puesto es perspectiva, No, no, sí, en Miss. todo. En el último ejemplo que usted puso, que usted dijo ahorita, Ya. habló sobre comprar Me estoy algo previniendo, para me voy algo al Cusco y no, y sé que va a haber tal cosa, ajá, no sé, pero ¿no sería friaje y todo eso. correctiva? Porque ya estás actuando Eh, sobre para mitigar el no, riesgo. porque todavía no me he enfrentado a ese riesgo. Todavía no he ido. Es como cuando, por ejemplo, en Ica ya ocurrió el terremoto y ya la gente se está previniendo, tiene en sus casas bolsas de arena para un eventual huaico. Siempre ocurre huaicos. Por ejemplo, eso es gestión prospectiva, porque todavía no ocurre, no se sabe cuándo va a ocurrir. Es más, puede ocurrir como tampoco no puede ocurrir. Es un riesgo futuro. No se sabe. Esa es perspectiva. Ok, Ok, chicas. Bien. Nos vemos de acá la próxima semana ya con la semana de repaso, preguntas. Ahí sí nos vamos a ampliar un poquito más porque es la semana de repaso de preguntas, ¿ya? Bien, nos vemos. Cuídense. Gracias por su participación y por estar conectadas a través del Microsoft Teams.